esta lección vamos a ver cómo calcular la respuesta del oscilador armónico amortiguado cuando la excitación a la que está sometido tiene forma de función sinusoidal con el tiempo, es decir, es lo que llamamos una excitación armónica. Este caso es muy importante porque, como hemos visto ya con el teorema de Fourier en un vídeo anterior, cualquier excitación periódica, cualquier vibración periódica a la que sometamos a nuestro oscilador puede descomponerse en una superposición de excitaciones armónicas de tal forma que gracias a la linealidad de la ecuación, de la parte izquierda de la ecuación, podemos estudiar el problema como la superposición de múltiples excitaciones armónicas, obtener las múltiples respuestas asociadas a esas excitaciones por separado y superponer todas esas respuestas para componer la respuesta total al problema. Entonces, esta es la gran potencia que tiene el análisis de nuestro problema para una excitación armónica y que gracias a la linealidad y al teorema de Fourier podemos abordar de esta manera. Entonces aquí f de t, por lo tanto, en nuestra ecuación vale f sub 0, que es un valor constante, por coseno de omega mayúscula t, donde omega mayúscula será entonces la pulsación de esa excitación armónica. Entonces vamos a definir a sub 0 como esa f sub 0 dividida por m. A sub 0 entonces será una amplitud de aceleración, de tal forma que podemos escribir la ecuación como x punto punto más 2 veces z omega sub 0 x punto más omega sub 0 al cuadrado x es igual a sub 0 por el coseno de omega mayúscula t. Bien, entonces antes de proseguir, vamos a recordar una idea que ya hemos visto en otros vídeos y es la estrecha relación que existe entre las funciones sinusoidales, seno y coseno, y las exponenciales complejas. Bien, fijémonos en esta animación que representa a un punto moviéndose en el plano complejo con velocidad angular constante según una circunferencia de radio unidad. Entonces este punto, que representa un número complejo, podemos representarlo como e elevado a la j omega t, donde omega es la velocidad angular del movimiento. Como sabemos, esta es la representación polar o también llamada exponencial compleja de un número complejo, como es este punto verde que se está moviendo. Entonces, la proyección del punto verde en cada instante sobre el eje horizontal, que es el eje real del plano complejo, sabemos que por la relación de Euler, que la voy a escribir aquí una vez más, vendrá dada por lo siguiente. Sabemos que e elevado a la j omega t es igual a coseno de omega t más j por el seno de omega t. Por lo tanto, coseno de omega t es la variación con el tiempo de la parte real de este número complejo representado por el punto verde que está describiendo esta circunferencia. De tal forma que entonces podemos ver que la excitación de nuestra ecuación, que la he llamado ecuación 3, es la parte real de una función compleja que vendrá dada por a sub 0 por e elevado a la j omega t. Bien, vamos a plantearnos qué pasa si sustituimos la excitación que tenemos, que es la parte real de la función a sub 0 por e a la j omega t, por toda la función compleja a sub 0 por e elevado a la j omega t. Puede parecer una cosa rara, ¿vale? Obtenemos una ecuación diferente que voy a llamar ecuación 4, pero vamos a ver que es muy útil encontrar la solución a esta ecuación 4, en la cual la excitación es una exponencial compleja en lugar de ser una función senoidal.
Entonces, para ver esto, supongamos que encontramos una función w que es solución de la ecuación 4. Bueno, w será una función compleja y tendrá su parte real más su parte imaginaria, que serían u y v respectivamente. Entonces, podremos escribir, si es cierto que satisface la ecuación 4, que la derivada segunda de w con respecto al tiempo más 2 veces z por omega sub 0 por la derivada primera de w respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por w es igual a sub 0 por e elevado a la j omega mayúscula t. Entonces, desarrollando w dentro de cada término, podemos escribir esto, es decir, desdoblamos la w en sus partes real e imaginaria y aplicamos la derivación para cada una de ellas, de esta manera. Y nos queda este primer miembro desarrollado de esta forma. Y con el segundo miembro aplicamos la relación de Euler y también lo descomponemos en su parte real y su parte imaginaria. Entonces ahora, como esta es una ecuación entre dos cantidades complejas en el primer miembro y en el segundo miembro, tiene que verificarse la igualdad para la parte real y para la parte imaginaria por separado. Entonces, aplicando la igualdad para la parte real a ambos lados de la ecuación, tiene que verificarse lo siguiente. Esta ecuación para la función u tiene que verificarse. Pero vemos que entonces esto quiere decir que la función u, ¿de acuerdo?, es solución de la ecuación 3 de nuestro problema. Entonces hemos encontrado un método para, a partir de la solución de una ecuación en el dominio complejo, obtener la solución de nuestro problema. ¿Y qué tiene de especial la solución de la ecuación 4 en el dominio complejo, que es esta de aquí? Bueno, pues que al derivar la exponencial compleja aparecen expresiones muy sencillas y esa ecuación 4 es muy fácil de solucionar, como vamos a ver. Por lo tanto, este método nos conduce hacia la solución del problema buscado, que es la parte real de esa solución de la ecuación 4, de una forma sencilla. Vamos a ver por qué es tan sencilla la solución de la ecuación 4. Vamos a ensayar una solución que tiene la misma forma que la propia excitación. Es c, que es una constante, por e elevado a la j omega mayúscula t. Y sustituyendo esta solución de ensayo en la ecuación para ver qué es lo que sucede, si es verdad que es una solución, tiene que ser igual a sub 0 por e elevado a la j omega t. Entonces, el truco está en que la derivación de las exponenciales complejas es simplemente multiplicar por la constante que multiplica a t en el exponente. Entonces, en este caso, lo que nos va a quedar al desarrollar el primer miembro, al derivar cada uno de los términos, va a ser esta expresión de aquí, donde vemos que nos aparece el factor de la exponencial compleja e a la j omega mayúscula t en todos los términos, en todos los sumandos. Con lo cual, como también aparece multiplicando en el segundo miembro de la ecuación, podemos eliminarlo, podemos cancelarlo. Y entonces nos queda una ecuación algebraica para la constante c mayúscula, que en principio es indeterminada, pero la podemos determinar despejándola. De manera que c tiene que ser igual a esta expresión, a sub 0 partido de omega sub 0 al cuadrado menos omega mayúscula al cuadrado más j por 2z omega sub 0 omega mayúscula. Es decir, vemos que es una cantidad compleja, porque vemos que el denominador es un número complejo, por lo tanto, y el numerador es un número real, ¿vale? Entonces, esta cantidad es una cantidad compleja y además es una función de la omega mayúscula, es decir, es función de la pulsación de la excitación. Entonces vamos a poner aquí función de omega mayúscula. Y, a esto le vamos a llamar c con un gorrito, un acento circunflejo, para mostrar que es una cantidad compleja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si c es esta cantidad compleja, entonces esta función de ensayo es verdad que es solución de la ecuación 4. Y hemos resuelto el problema de la ecuación 4.
En conclusión, podemos decir que esta función que he escrito aquí, que es este coeficiente complejo c multiplicado por e a la j omega mayúscula t, es solución de la ecuación 4. Y por lo tanto, usando el razonamiento anterior que hemos visto, si tomamos su parte real y la llamamos x a secas, sin el gorrito, ¿vale? Entonces sabemos que es solución de la ecuación 3, que es la ecuación de nuestro problema original en este vídeo. Por lo tanto, ya tenemos la forma de encontrar la solución a nuestro problema. En definitiva, dada la ecuación de nuestro problema, hemos llegado a que la solución viene dada por esta expresión, la parte real de una función compleja que se compone de un coeficiente complejo que depende de la pulsación omega mayúscula y de un factor exponencial complejo que es el mismo cuya parte real es precisamente el coseno de omega mayúscula t. Entonces esto lo vamos a poner como la parte real de c, que depende de omega, por e a la j omega t, y conviene expresar ahora esa constante compleja c, dependiente de omega, como un módulo por e elevado a la j por una cierta fase que vamos a llamar delta, que dependerá también de omega. Bien, y entonces aplicando las propiedades de los números complejos sobre la constante c, tenemos que el módulo de c viene dado por esta expresión, que depende de la pulsación omega mayúscula, y también la fase delta viene dada por esta expresión, que depende también de la pulsación omega mayúscula. Entonces podemos expresar esto como la parte real de el módulo de c, que depende de omega, por e elevado a la j delta, que depende de omega, y por e elevado a la j omega t. Y esto finalmente lo podemos poner como, bueno, el módulo sale fuera de la parte real porque es un número real y además positivo, ¿verdad? Y sería la parte real de e elevado a la j, aquí sería omega t más delta de omega, es decir, sumo los exponentes. Y esto finalmente nos va a quedar igual a el módulo de c por la parte real de una exponencial compleja es el coseno del argumento de la exponencial compleja, es decir, coseno de omega t más delta de omega. Por lo tanto, esta expresión es la de la respuesta forzada para el caso de la excitación f sub 0 por coseno de omega mayúscula t. Es decir, vemos que se trata de una respuesta que tiene forma de oscilación sinusoidal con la misma pulsación que la excitación, pero con un cierto desfase respecto de ella, que viene dado por esta delta de omega, y vemos que la amplitud de la oscilación y el desfase de la oscilación con respecto a la excitación vienen dados por funciones de la frecuencia de excitación y por lo tanto serán diferentes en función de cuál sea esa frecuencia con la que excitemos el oscilador. Esta es una característica muy importante y la desarrollaremos más en profundidad en el vídeo próximo dedicado al fenómeno de la resonancia.